Existen guerras que nadie ve, luchas que no hacen ruido, pero destruyen por dentro, batallas libradas en el silencio de la mente, entre un pensamiento y otro, entre una oración esperanzada y una duda escondida. Es en ese campo invisible donde muchos cristianos sangran en secreto, y por más que parezcan en paz por fuera, por dentro hay una tempestad. ¿Te has sorprendido sonriendo mientras tu corazón gritaba socorro? ¿Has sentido que luchas contra algo que nadie entendería? Esas guerras internas muchas veces no se vencen con fuerza sino con fe. Fe en medio del caos mental. Fe que no se explica, pero que insiste en mantenerse en pie. Por eso, la armadura de Dios no es una metáfora bonita, es una urgencia espiritual. No se trata de algo meramente simbólico. Es escudo, casco, espada, la única forma de no sucumbir cuando la mente intenta arrastrarte al abismo. La armadura espiritual no es solo para días difíciles, sino para todos los días, especialmente aquellos en que la batalla empieza antes de levantarte de la cama. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Efesios 6:11. ¿Alguna vez te has sentido librando una guerra sin armas? ¿Has despertado en un día cualquiera con el alma exhausta, como si hubieras enfrentado una tormenta durante la noche, aún sin moverte del lugar? Esa es la batalla que más agota, la que nadie ve, la que ocurre entre pensamientos, entre dolores antiguos que reaparecen y dudas nuevas que insisten en nacer. Es una lucha silenciosa pero que deja marcas profundas. El problema es que ese dolor no sangra, no aparece en exámenes, no justifica ausencias. Simplemente existe y quien la siente debe seguir sonriendo, trabajando, ayudando a otros, mientras todo dentro grita por descanso. No hay herida abierta, pero sí un corazón herido. No hay grito audible, pero sí una mente cansada de luchar cada día contra sí misma. En ese panorama, es fácil pensar que la fe es ausencia de guerra, pero no lo es. La fe verdadera, la que Dios honra, es la que permanece aun cuando la mente está en ruinas. Es la fe que decide ponerse la armadura aún sin sentir fuerzas. Es el levantar de manos temblorosas, el clamor susurrado, el Señor, ayúdame, que sale entre lágrimas ahogadas. Esa guerra no es debilidad, es prueba de que aún estás luchando. Prueba de que, aunque no entiendas, sigues resistiendo. Tal vez eso sea exactamente lo que el cielo más valora de ti. ¿Alguna vez intentaste orar y las palabras no salieron? ¿Te quedaste allí mirando el techo, esperando que Dios interpretara tu silencio? ¿Te sentiste tan desgastado por dentro que hasta decir amén parecía pesado? No es falta de fe, es agotamiento. Es el cúmulo de luchas internas que con el tiempo corroen incluso la fuerza de clamar. Y lo único que queda es un corazón cansado que intenta seguir. Lo más difícil de esas batallas es que son invisibles para los demás. Sigues sirviendo, trabajando, aconsejando, y nadie imagina el caos que intentas dominar dentro de ti. Eso hace la guerra todavía más solitaria, porque además de luchar, sientes que debes esconder. Debes parecer fuerte, y ese esfuerzo constante pesa más de lo que imaginas. La mente se vuelve un campo minado. Cualquier pensamiento es un detonante. Cualquier frase puede herir. Cualquier recuerdo puede reabrir heridas antiguas. Y en medio de ese laberinto intentas fijar la mirada en Dios, recordar las promesas, repetir verdades, pero a veces el ruido interior es más fuerte que cualquier versículo memorizado. Entonces empieza a resonar una pregunta. ¿Estoy perdiendo esta guerra? Quizá el hecho de que aún estés aquí, aún escuchando, aún buscando, sea precisamente la prueba de que no has perdido nada. Estás resistiendo,
Y resistir muchas veces es el mayor acto de fe que alguien puede ofrecer. Tal vez nadie sepa cuánto estás cansado, cuán difícil se ha vuelto mantener la cabeza erguida cuando todo dentro está cayendo. Aprendiste a funcionar en automático, a cuidar de otros mientras ignoras tu propio vacío. Y, en silencio, intentas vencer batallas que nadie sospecha que existen, porque el dolor mental no tiene forma, pero tiene peso. Y ese peso, con el tiempo, empieza a aplastar incluso la fe más firme. Hay días en que lo único que necesitas es una señal, algo que diga, Dios está viendo. Pero lo que encuentras es silencio. Un silencio que duele, que confunde, que enfría el ánimo. Y es en ese silencio donde muchos se rinden, no de Dios, sino de sí mismos. Dejan de intentar explicar lo que ni siquiera saben nombrar, dejan de esperar, dejan de creer que merecen cuidado. Pero si hoy estás escuchando esto, es porque aún late algo dentro de ti, algo que, aún herido, quiere seguir. Una parte de tu alma que no ha muerto, que aún anhela sanidad, que se levanta sin fuerzas y se pone la armadura por fe. Si ya sentiste esto, comenta, sé lo que es esperar en silencio, y comparte con quien también sufrió callado. Puede que no lo sepas, pero tu resistencia inspira al cielo. Y quizá alguien necesite oírlo hoy de tu parte. No eres débil por sentir dolor. No eres menos espiritual por cansarte. No eres menos escogido por seguir luchando con pensamientos que nadie ve. Hay un tipo de santidad que nace justamente ahí, en medio de la confusión, la soledad, la batalla mental sin público. Allí Dios te moldea sin prisa, sin ruido, sin explicaciones, pero con eternidad. El mundo no aplaude a quien sufre en silencio, pero el cielo observa atentamente a quien continúa sin fuerzas, porque hay algo sagrado en resistir sin testigos, en clamar en la oscuridad, en esperar aún cuando parece que nada vendrá. Dios está más presente en esos días de lo que imaginas. Él no se ausenta. Obra en silencio para forjar en ti algo que no puede construirse en la comodidad. Puede que estés en medio del proceso, pero eso no significa que estés perdido. En realidad, estás siendo transformado. Porque el dolor, cuando se entrega, no es en vano. Se convierte en lenguaje espiritual, en intercesión, en autoridad. Y esa autoridad es invisible a los ojos humanos, pero perceptible en el mundo espiritual. Tu mente puede cansarse, pero tu espíritu fue creado para permanecer. Y cuando el alma decide creer en medio del caos, esa fe silenciosa se vuelve la armadura que ningún infierno puede romper. Ella se levanta por la mañana como siempre. El mundo ve a una mujer común, tal vez madre, esposa, viuda, pero el cielo sabe, es una guerrera cansada. La almohada aún guarda las marcas de lágrimas que nadie vio, y aunque no ha vencido todas las batallas, se viste, ordena la casa, enfrenta el día, como si todo estuviera bien. Por fuera, normalidad. Por dentro, trincheras. Su mente es un campo de guerra donde los pensamientos se cruzan como flechas. Voces internas le recuerdan lo que perdió, lo que no logró, lo que aún espera. Pero también hay algo que habla dentro. Una voz más tenue, casi apagada, pero firme. No sabe explicarlo, pero algo en su espíritu insiste, continúa, solo un día más, y entonces continúa, no por heroísmo, sino por fe, fe cruda, fe herida, fe real. Entra al cuarto en silencio, cierra la puerta. Allí, donde nadie la ve, ora. No con palabras bonitas ni extensos discursos, solo con lo que queda, un susurro, un suspiro, una mirada al cielo que dice, ayúdame. Y en esa entrega sin forma, el cielo se mueve, porque Dios no se impresiona con discursos, responde a corazones contritos. Ella no lo sabe, pero allí, Denis,
Rodillas en el anonimato, está armada hasta los dientes. La guerra es real, pero la armadura está en su lugar. Y aunque no haya ruido, la victoria está en marcha. No ve ángeles ni oye truenos. El cielo no se abre sobre ella, pero hay presencia, una paz sin explicación, una quietud que no procede de la lógica. El suelo sigue igual, los problemas no han cambiado, pero el ambiente espiritual es distinto, porque lo que altera la atmósfera no son las circunstancias, sino la fe activa, callada, pero viva. Con los ojos aún húmedos, sostiene una Biblia que ayer no tuvo fuerzas para abrir. Hoy, sin promesas de milagros, decide hacer lo único que puede: permanecer. No porque todo se resuelva, sino porque algo dentro comprendió que rendirse no es opción. El espíritu la sostiene, incluso cuando todo a su alrededor parece vacío. Recuerda que alguna vez leyó que la palabra es espada. En su fragilidad, empuña esa espada con un versículo susurrado, no como quien recita, sino como quien declara vida sobre sí misma, y el cielo escucha. Porque cada vez que un siervo declara la verdad en medio de la guerra, el mundo espiritual se mueve. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmos 27:1. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La guerra continúa, pero ahora sabe que está armada, y eso lo cambia todo. Se levanta del suelo sin sentir que ha vencido, pero con la certeza de que no fue vencida. La batalla sigue. Los pensamientos regresan, pero ahora identifica al enemigo, distingue la voz de Dios de los susurros de la duda, y eso lo cambia todo, porque hay sabiduría que solo proviene del dolor, autoridad que solo nace en el campo de la guerra silenciosa. Mientras camina por la casa, algo cambia en su mirada. La tristeza sigue, pero no domina. La inseguridad ronda, pero no gobierna. Lo que reina ahora es la convicción de que fue llamada a resistir. Y resistir también es victoria. No hay milagros visibles, pero hay orden en el caos, presencia en la ausencia, paz en medio de la tensión. Con el tiempo, comprende que la armadura espiritual no es solo protección, es postura, identidad. Es la forma de posicionarte ante lo invisible, incluso cuando nadie te entiende y los cielos parecen cerrados. Ya no lucha igual, ya no piensa igual. Ha sido marcada no por la derrota, sino por el proceso, y ese proceso silencioso la está convirtiendo en alguien que el infierno reconoce y respeta. No venció de la forma que esperaba. No hubo milagro instantáneo ni respuesta sobrenatural, pero algo dentro nunca será igual, porque ahora sabe que no depende de las circunstancias ni de los pensamientos que intentan aprisionarla. Está revestida de algo que el mundo no entiende, pero que el cielo reconoce: constancia. Constancia cuando todo grita, detente. Constancia cuando los sentimientos oscilan. Constancia cuando la mente vacila, pero el espíritu se mantiene firme. Esa constancia viste la armadura. No es saber, es permanecer, y ella permanece. En el cansancio, en el silencio, en la confusión. Sigue adelante. Al mirarse al espejo, ya no ve a una mujer frágil, sino a una guerrera cansada. Sí, pero viva, entera, marcada. Y esa marca es lo que Dios honra. La marca de quien confió sin ver, de quien se puso la armadura sin entender toda la batalla. Porque lo importante no es la claridad sobre el enemigo, sino la decisión de seguir luchando día tras día. No salió de la guerra, pero ahora sabe quién es dentro de ella. La guerra continúa, pero ahora lucha con otra conciencia. No es el desespero quien dirige sus pasos, es la certeza de que, aún en silencio, Dios está presente. Comprende que la ausencia de respuestas no es ausencia de cuidado, y que el hecho de que Dios no hable no significa que no escuche.
A veces su silencio es justamente el espacio donde Él nos transforma. Revive los días en que pensó que no aguantaría. Recuerda los momentos en que casi cedió a las mentiras de la mente. Hoy, aun sin explicaciones, ve que algo se construyó allí. El dolor no fue en vano. Cada lágrima fue una oración. Cada día de resistencia, una declaración de fe que el cielo registró. Y ahora porta algo que no se aprende con palabras, solo con experiencia. Camina por la casa y sin darse cuenta respira más liviano. El miedo aún susurra, pero no domina. La inseguridad intenta volver, pero no encuentra espacio. Donde antes había vacío, ahora hay presencia. Presencia que no se explica, pero se siente. Presencia que llena, sostiene y responde sin palabra alguna. Entiende, el milagro no fue el fin de la guerra. El milagro fue no haber abandonado en medio de ella. Ya no necesita probar nada, no explicar su dolor ni justificar su silencio. Algunas batallas fueron permitidas no para destruirla, sino para fortalecerla de adentro hacia afuera, para mostrar que algunos silencios de Dios fueron en realidad entrenamiento, que lo que parecía abandono era la presencia más profunda. El campo de guerra, que antes era solo cansancio y confusión, ahora es altar, no porque las penas desaparecieron, sino porque su fe maduró. Pide no que la lucha termine cueste lo que cueste, sino que Dios permanezca con ella en medio de la lucha. En esa oración simple, todo se transforma. Cuando la presencia de Dios basta, incluso la guerra cobra sentido. Ya no depende de señales ni necesita confirmaciones. Su alma aprendió a descansar, no en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios la ve y nunca la ha dejado. Eso fortalece y sana, no como un milagro repentino, sino como una restauración paciente y completa. Comprende, vencer no es siempre conquistar algo. A veces, vencer es seguir de pie con fe después de todo lo que intentó derribarte. Ahora camina diferente, sin prisa ni miedo, con la seguridad de quien conoció a Dios en el silencio. Su mirada ya no busca signos, sino dirección. Sus rodillas no se doblan por desesperación, sino por comunión. Lo que antes era grito, se ha vuelto oración. Madura. Lo que era peso, se volvió presencia. Aprendió que el revestir de la armadura no cambia el campo de batalla, cambia al guerrero. No lleva solo cicatrices, lleva marcas espirituales, las de quien permaneció cuando todos se fueron, las de quien luchó por dentro sin dejar de amar por fuera, las de quien enfrentó el infierno en silencio y salió con autoridad. Porque quien sobrevive a la guerra invisible no sale solo vivo, sale marcado por el cielo. Tal vez esto es lo que necesitas oír. Tu dolor no fue inútil. El silencio que enfrentaste formó en ti una resistencia que el mundo no entiende, pero el cielo reconoce. Quizá este video no llegó a ti por casualidad. Tal vez sea la respuesta que esperabas, no con promesas, sino con presencia. Si Dios te habló en este video, dale me gusta ahora y compártelo con alguien que esté desistiendo de vivir. Tu clic puede ser respuesta a una oración. Comenta. Escuché a Dios incluso en el silencio. Ella no tiene todas las respuestas. Siguen los días difíciles, los pensamientos que intentan volver, pero ya sabe luchar. Recuerda vestir la armadura antes de que el campo de batalla se forme. La mente sigue jugando, pero el espíritu responde con verdad. Entendió que resistir no es retroceder, es permanecer. Permanecer. Para quien vivió lo que ella vivió, ya es una gran victoria. No se trata de derrotar al enemigo de un solo golpe. Se trata de seguir luchando después de sangrar, de levantarse al día siguiente tras una noche de silencio, de
Orar cuando la voz tiembla. Y eso, ante Dios, es honra, madurez espiritual, gloria que no se ve con los ojos, pero que el mundo espiritual reconoce. Ahora entiende que la armadura no es solo protección, es posicionamiento, identidad. No es solo una sobreviviente, es una centinela, alguien que conoce el valor de una mente en paz y ya no negocia su fe por alivio temporal. Fue forjada en el dolor, pero sostenida por la gracia. Sigue adelante, más fuerte, más entera, más consciente de que la verdadera guerra ya fue ganada y que en Cristo cada batalla diaria es un recordatorio. No está sola y nunca lo estuvo. No se hizo famosa por victorias públicas, no ganó títulos ni fue celebrada por multitudes, pero en el mundo espiritual su constancia es recordada. Su nombre se honra no por conquistas visibles, sino por fidelidad en el secreto. A Dios no le impresionan los aplausos. Se mueve por corazones que perseveran cuando nadie los ve. Descubrió que la armadura espiritual no es una carga, sino un privilegio. Solo quien conoce el peso de la guerra valora el poder de la protección divina. Solo quien casi fue destruido por la mente entiende la importancia de blindarla cada día con la palabra. Y ahora, sin todos los milagros que pidió, sabe que el mayor ya sucedió, aún sigue de pie, y estar de pie después de todo lo que enfrentaste ya es testimonio. Tu fe no grita, permanece, tu oración no exhibe, sostiene, y eso, para Dios, vale más que cualquier sacrificio. La resistencia silenciosa de un corazón fiel es un altar ante el cual el cielo se inclina a escuchar. Tal vez también tú fuiste entrenado en el silencio. Tal vez tus mayores victorias nunca fueron vistas por nadie, pero Dios las vio. Y eso basta. No necesitas grandes señales para saber que vas por buen camino. A veces, la única confirmación que el cielo te da es la paz que llega después de la lucha, esa paz silenciosa que nadie entiende, pero que te sostiene. Entonces, descubres, Dios no necesita hacer ruido para estar cerca, Él simplemente está. Y estar con Dios, incluso en silencio, lo cambia todo. Cambia cómo ves el dolor, cómo tratas a otros, cómo te miras a ti mismo. Entiendes que no todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan con entrega, cuando dejas de intentar controlar todo y simplemente permaneces firme, revestido de la verdad, anclado en la fe. Lo que el mundo ve como debilidad, el cielo reconoce como fidelidad. Lo que muchos ignoran en ti, Dios lo registra como obediencia. Y cuando el cielo escribe tu historia, no anota solo los días de victoria, registra los días en que quisiste desistir y no lo hiciste, los días en que tu mente clamó por alivio y tu alma escogió confiar. Esos días, por más silenciosos que hayan sido, son eternos ante Dios. La resistencia secreta de un hijo fiel vale más que cualquier aplauso público. No saliste ileso, pero saliste más fuerte. El dolor dejó marcas, sí, pero fueron esas marcas las que te enseñaron a confiar, a posicionarte, a reconocer la voz de Dios incluso cuando se mezcla con el silencio. Y ahora, mirando atrás, tal vez veas que el mayor milagro no fue lo que Dios hizo fuera de ti, sino lo que construyó dentro. En cada batalla Él estuvo allí. Cuando creíste que callaba, cuando la oración volvió sin respuesta, cuando la mente gritó y el espíritu casi cedió. Dios no abandonó el proceso, permaneció porque su amor no depende de tu desempeño. Te ama incluso cuando piensas rendirte, permanece cuando te ocultas. Ahora entiendes que la armadura no es un concepto bíblico, sino una vestidura viva. Cada pieza fue colocada sobre ti en momentos que nadie vio. El casco en las madrugadas de insomnio, el escudo en las oraciones susurradas, la espada en los versículos que apenas podías pronunciar. Eso es gracia.
No lo venciste todo, pero venciste lo suficiente para estar aquí. Y eso es más de lo que muchos lograron, no porque seas mejor, sino porque Dios te sostuvo día tras día, incluso cuando no lo sentías. Ahora, sabes, vestirte con la armadura de Dios no es solo un acto de fe, sino un acto de valentía diaria. Valentía para enfrentar lo invisible, resistir sin público, confiar cuando todo parece callado. Y si llegaste hasta aquí, cansado pero firme, reconoce. El cielo te honra por ello. No estás solo. Cada batalla silenciosa fue vista, cada oración sin palabras fue oída, cada vez que te vestiste de verdad, aún herido. El cielo se movió a tu favor. Quizá aún esperes respuestas, tal vez sigas luchando con la mente, con recuerdos, con voces internas, pero ahora llevas algo que nadie puede quitar: identidad. Eres guerrero, eres guerrera, no porque lo venciste todo, sino porque no huiste, porque permaneciste, y esa permanencia es lo que diferencia a los que solo creen de los que portan autoridad. La armadura no trata de apariencia, sino de esencia, y Dios conoce muy bien la tuya. Ahora dime, ¿cuál fue la guerra más silenciosa que has enfrentado y de la que Dios te dejó en pie?